Esto es una emisión más de focos, el foco en lo más elevado, la atención en lo más destacado de los escenarios y el séptimo arte. En esta ocasión toca el turno a la obra de teatro Bosques, del director Hugo Arrevillaga y basada en los textos del dramaturgo franco-canadiense libanés Wajim Awada. Bosques es la tercera entrega de la tetralogía La sangre de las promesas, quizá la apuesta escénica más ambiciosa que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Y bien, la primera entrega, Litoral, nos sorprendió y nos conmovió con su leve poesía, mostrándonos con franqueza esa desnuda voz del niño que se abre a la edad adulta. Por su parte, Incendios, el gran acontecimiento escénico de los últimos años que catapultó a Karina Gidi como la mejor actriz de México, nos conmovió hasta los tuétanos y nos hizo llorar lágrimas interminables. ¿Qué podría sobrevenir después de Incendios? Bosques. Bosques es una serie de frenéticas escenas que al galope van tocando la vida de 37 personajes que son interpretados por 11 actores que configuran el elenco de la compañía Tapiocaína. Y uno tiene la impresión de que cada personaje es trascendental para el desarrollo dramático, puesto que cada actor desempeña todos estos roles con la máxima vividez e intensidad, tal suerte que es casi imposible distinguir a los actores protagónicos de los actores de reparto. Y bien, ¿de qué trata Bosques? Es muy difícil decir sobre qué trata a grosso modo, puesto que se trata de una trama elaborada y compleja, quizá la más complicada de esta tetralogía. Pero podríamos decir, a grandes rasgos, que versa sobre la búsqueda que emprende una joven quebecoise de 18 años, Lobo, para indagar acerca de los orígenes de su madre y también acerca del extraño deceso de esta última, para así tratar de entender su propia identidad. Así, de la mano de un paleontólogo francés, investigará estos orígenes para tratar de hallar una relación posible con una pieza faltante del cráneo que el paleontólogo posee, que es el cráneo de la abuela de Amada, madre de Lobo. Y bien, así arranca la trama, mostrándonos una serie de secuencias de manera sincrónica o en sucesión. De hecho, este es un recurso de la dramaturgia sumamente eficaz que le confiere agilidad al montaje, que por supuesto es ejecutado de una manera elegante y delicada por parte de la dirección. Así la obra va recorriendo más de 100 años, más de un siglo, la vida de 37 personajes, la vida de 6 generaciones de mujeres. Y nos va a retroceder en el tiempo hasta la guerra franco-prusiana, pasando por la resistencia civil durante la Segunda Guerra Mundial y también incluso llega a tocar acontecimientos históricos como el de la matanza de las mujeres en el Politécnico de Quebec en 1989. Así empezamos con 3 estampas. La primera, 1989, Amada, quien anuncia a sus amigos en un círculo íntimo que va a tener un hijo y es sorprendida por un ataque de epilepsia en donde tiene visiones de un joven soldado desertor. Segunda estampa, 1917, un joven soldado desertor que deja la guerra y se adentra en el bosque de Ardennes, donde encuentra un trío de hermanas que guardan un misterio y que le salvan la vida. Tercera estampa, 2008, Lobo, rehusándose a colaborar con el paleontólogo francés a investigar acerca de los orígenes de la vida de su madre. Empieza así un peregrinaje, un largo y sustancioso peregrinaje que va a durar en escena más de 3 horas, 3 horas y 20 minutos para ser más exactos. Tiempo que se escurre como agua, puesto que el ritmo es siempre frenético, no decayendo jamás la atención del espectador. Y bien, durante todo este tiempo, como decía, se van tocando sucesos históricos, si bien muy trágicos e importantes para el devenir de la humanidad, aunque no de manera densa, porque hay que aclarar que Arrevillaga y su teatro siempre es como esa luz que entra en la densidad y que no se pierde ni se confunde con ella, sino que aclara o libera o algo trastoca. Y bueno, dentro de este peregrinaje incluso vamos a conducirnos hacia un estado primigenio de inocencia y cuasi salvajismo en 1870,
atestiguamos cómo la familia Keller se aísla de la civilización, tratando de llevar a cabo un proyecto utópico de reinvención de la convivencia de la humanidad con la naturaleza sin explotación, de recuperación de la libertad y la dignidad humana. Y así también pronto descubrimos que, como en El Crusoe de Defoe o como en Un Mundo Feliz de Huxley, el hombre no puede construir a partir del vacío de una manera nueva si es que su interior no es nuevo. Terminará proyectando lo que hay en su interior, y así la raíz del miedo que está inserta en nuestra matriz humana siempre termina proyectándose. Durante todo este largo recorrido vamos aprendiendo que las mujeres que anteceden al lobo, que forman parte de su estirpe, todas ellas y los personajes que la rodearon sufrieron intensamente, amaron intensamente, se comprometieron con sus causas e ideales, y que también hicieron promesas que cumplieron o no. Y así las promesas devienen el leitmotiv de la obra, los engarces que ligan historias y personajes a través del tiempo y que transforman para siempre el devenir de las generaciones futuras. Las promesas encadenando a las personas fatalmente o liberándolas venturosamente. Las promesas siempre ahí presentes. Y escuchamos tantas promesas, escuchamos a los personajes prometer tantas veces los unos a los otros, que llega un punto en donde accedemos a un estado de conciencia en el que advertimos que una promesa es una expresión legítima de lo más puro de nuestro ser, y que cuando las contravenimos, cuando no las cumplimos, trastocamos y comprometemos irremediablemente dicha pureza. Y bien, volviendo a la trama de Bosques, si a mí me preguntaran sobre qué versa Bosques, yo diría que a nivel muy profundo Bosques trata sobre el abandono. Y es que los personajes prometen para no sentir abandono. De hecho, la promesa central, jamás te abandonaré, que incluso se haya tatuado en el cuerpo de uno de los personajes como recordatorio de que en nuestra matriz humana también se haya grabado con fuego ese miedo al abandono, a la desolación, a la desconexión de la fuente, o como se quiera llamar, la gracia, el universo, Dios. Y bueno, ahora con la nueva conciencia, los iluminados hablan acerca del abandono, de esa sensación de abandono, como esa desconexión de nuestra experiencia de amor-conciencia. Y así entonces el odio no es el reverso del amor, sino justamente esa desolación, ese desamparo, esa profunda desconexión. Sobre esto versa Bosques. Nos muestra personajes que están tratando de huir de ese abandono, están tratando de entender el porqué del mismo, están tratando de acallarlo, de taparlo, de huir de él, y que además prometen todo el tiempo para tratar, si no de lidiar con el propio abandono, de vencerlo en última instancia, en el mejor de los casos. Y en este punto me gustaría hablar acerca de la grandiosidad de los textos de Muawada. Muawada no es solamente un excelso dramaturgo, es sobre todo un increíble poeta. En los textos de Muawada encontramos parrafadas llenas de luces, de destellos de poesía, monólogos que constituirían el sueño de cualquier actor. Muawad no es de esta clase de directores que nos sorprenden con juegos mentales, con palabras que suenan inteligentes, con retruécanos. No juega con nuestra mente. Muawad se mete de lleno con lo más profundo de la naturaleza humana, y sus personajes van a hablar de una manera muy llana, desde lugares de conciencia, que son el resultado de su intensa dicha o dolor. Sin embargo, aunque el texto de Muawad es una excelente base, esto no es suficiente para que tenga lugar un fenómeno teatral vivo, porque justamente para que esté vivo necesita de actores excelentes y también de una orquestación magistral que haga que todo se encauce hacia una buena dirección. Por lo tanto, en primera instancia me gustaría hablar de los actores. La compañía Tapiocaín tiene un excelente nivel histriónico. Todos los actores están comprometidos plenamente con su trabajo. Cada gesto es entrañable, y esto es decir mucho. Son fieros, son valientes, se arrojan a cada escena
al 100% y también hacen gala de un gran profesionalismo. Creo que ellos serían el excelente ejemplo de lo que Ludwig Margules, el conocidísimo director y maestro de teatro, nos decía a sus alumnos en escena cuando se enfrentaba el actor al espacio vacío, lo que quizá hubiera deseado ver. Y bueno, en ese sentido, los actores de la obra de Bosques son sobre todo sobresalientes, puesto que hacen que el conjunto sea lo que prime. Si bien todos brillan, porque todos tienen algún momento de destellos, sobre todo es el colectivo el que se impone al sostener el acontecer escénico de manera lúdica todo el tiempo, puesto que, de hecho, cada actor va a interpretar por al menos un rol y van así a cambiar de manera dramática en un espacio extremadamente reducido, ambiente, situaciones, emotividad, etc. Sin embargo, yo creo que el mayor, de los encomios para esta obra se lo lleva sin duda el director Hugo Arribillaga, quien además de encauzar el talento histriónico que posee y de exprimirlo al 100%, poniéndolo al nivel de la verdad que exige el texto de Mauada. Por otra parte, con infinita delicadeza y sensibilidad, va dándole a cada escena el tono correcto, va insertando la musicalización y la iluminación en momentos justos y precisos, y por supuesto también le da un ritmo a la obra, siempre al galope, sin que, como decía anteriormente, el espectador sienta que ya es pesado acompañar a los actores en escena. Estos y muchos más son los aciertos de Hugo Arribillaga, y sobre todo la comunión en el lenguaje de los actores, puesto que todos ellos hablan un mismo idioma, y eso se nota en todos los cortes o los pequeños tramos en los que uno los va acompañando. Pero bueno, Arribillaga es punto y aparte. Hablar de Arribillaga es hablar de un teatro de excelencia, de alta calidad. Yo creo que es un personaje aparte en México, que incluso pertenece a una élite o a un escalafón al que nadie tiene acceso. Es simplemente de otro nivel. Para mí es un freak, puesto que en estos tiempos hacer un teatro de la envergadura y de la altura de las que él propone es prácticamente inconcebible, sobre todo con estos mecanismos de mercadotecnia, de tiempos, de contratos, de actores y sobre todo de intereses de la gente en la posmodernidad. En ese sentido, a mí quisiera hacer un gran hincapié en este momento sobre lo que me supone a mí un montaje en Arribillaga, que es un hecho de contemplación artística en el sentido más puro y noble del término. Ir a un montaje de Hugo Arribillaga significa disponerse, ¿no?, a entrar a un encuentro consigo mismo. Y ya en el hecho escénico significa adentrarse en un reino bendito, tocado por la gracia, por la poesía, que gusta de morar y de aposentarse en las obras teatrales de Arribillaga. Un reino en donde todo gesto es entrañable, donde no seremos defraudados. Ese es el reino de Hugo Arribillaga.